Antes, ustedes saben que no había ni Instagram ni TikTok. Y la gente no tenía nada que hacer, así que se ponían a hacer cosas útiles. En la última clase nosotros hablamos de la autocorrelación, ¿verdad? Que es el valor esperado de la multiplicación de dos valores esperados. Alguien dijo, ¿qué tal si le tomamos la transformada Fourier a la autocorrelación? Así que hicieron eso y esta autocorrelación, pues le pusieron S, ¿verdad? Dijeron, bueno, si la autocorrelación estamos usando R, A, B, C, D, F, A, G, J, K, R, y entonces a la transformada Fourier le pusieron S. Esta es la transformada Fourier de siempre, ¿verdad? Se coge la función, se multiplica por la exponencial y se integra. Claro está que si tenemos la transformada inversa también, donde la única diferencia es que uno tiene la exponencial negativa y la otra positiva. Esta transformada de la autocorrelación se llama el Power Spectral Density, PSD. Y vamos a ver por qué. Noten lo siguiente. La transformada inversa, o RNN, lo podemos escribir como la transformada inversa del Power Spectral Density. Y si ponemos tau igual a 0, pues entonces la exponencial sería e a la 0, que es igual a 1. Así que nos daría esto. Ya nosotros sabemos que la autocorrelación en 0 es la potencia de nuestro ruido. O sea, que si yo cojo el Power Spectral Density y lo integro desde menos infinito hasta infinito, me va a dar la potencia total. Así que ya tenemos otro método de calcular potencias, pero noten lo siguiente. Si nosotros integramos el Power Spectral Density desde menos infinito hasta infinito, estamos integrando sobre todas las potencias. O sea que si yo cojo S y la integro sobre toda la frecuencia, me da la potencia total. Quiere decir que SNN me da la potencia en cada una de las frecuencias, ¿verdad? El Power Spectral Density me dice cuánta potencia tiene mi ruido en cada frecuencia. Y si lo integro sobre todas las frecuencias, pues me da la potencia total. Por ejemplo, si tuviéramos una S que se viera algo así, entonces en 0 veo que tengo alguna potencia en frecuencia 0, constante. Y aquí baja, estas frecuencias tendría un poquito menos de potencia, aquí tendría un poquito más de potencia. Y veo que de esta frecuencia en adelante, pues la potencia es 0. Como comenté antes, esta es otra forma de calcular potencia. Así que ya tenemos 3 formas de calcular la potencia en nuestro ruido. Podemos usar la varianza y el valor esperado. Podemos usar la autocorrelación o podemos usar el Power Spectral Density. Y en los problemas van a aparecer todas. Depende cómo es que nos dan el ruido en el sistema. En los problemas de asignación, el autor nos da la potencia a veces como autocorrelación y a veces nos especifica el Power Spectral Density. Pero podemos usar cualquiera de las dos para calcular potencia. Bueno, ahora podemos hablar de casos más específicos. El caso de ruido que nosotros vamos a ver casi siempre va a ser uno que se llama ruido blanco. Ruido blanco tiene las siguientes propiedades. El valor esperado es igual a 0 y la autocorrelación es un impulso, ¿verdad? Es 0 excepto en 0 donde es infinito, multiplicado por alguna constante. Ahora, si nosotros le tomamos la autocorrelación, si le tomamos la transformada Fourier a la autocorrelación, pues entonces nos daría esto. Si sustituimos lo que es la autocorrelación, vemos entonces que tenemos una integral que contiene un impulso. Nosotros hablamos de esto antes y sabemos que podemos calcular la integral de un impulso por inspección. Aquí tengo una función multiplicada por el impulso.
Así que yo sé que la integral es la función que está multiplicada por el impulso evaluado donde ese impulso es infinito. Y claro, este impulso es infinito en tau igual a 0. Así que evaluamos nuestra función en tau igual a 0, pero claro, e a la 0 es 1, así que esto daría simplemente delta medio. Quiere decir que ruido blanco tiene la misma potencia para todas las frecuencias. Por esto se llama ruido blanco, ¿verdad? Porque ustedes saben que la luz blanca es la luz que contiene todas las frecuencias. Como este ruido tiene la misma potencia en todas las frecuencias, pues decimos que es ruido blanco. Otra cosita para notar, ¿verdad? La autocorrelación es infinito en 0. O si yo integro esto, si yo fuera a integrar esto de menos infinito hasta infinito, el área aquí sería infinito también. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a empezar a calcular SNR, Signal to Noise Ratios. En este problema, vamos a suponer que nuestra señal es un coseno y el ruido es ruido blanco. Nos dan la autocorrelación, va a ser un medio delta T. Como habíamos empezado antes, vamos a suponer que esto es un modelo aditivo donde a la señal se le suma el ruido y entonces queremos sacar el SNR de X de T, ¿verdad? Porque X de T tiene una parte que es señal y la otra parte que es ruido. Vamos a empezar calculando la potencia de la parte que es la señal. Como esto es un coseno, pues simplemente, ¿verdad?, sería la amplitud al cuadrado entre 2, que nos daría 50 vatios para la potencia en nuestra señal. Para la potencia en el ruido, sabemos que hay 3 formas de calcularlo, pero cualquiera de las 3 nos daría el mismo resultado. Como comenté ahorita, como esto es ruido blanco, esto es la autocorrelación en 0, y la autocorrelación en 0, ¿verdad?, va a ser infinito. Así que la potencia en el ruido, en este caso, es infinito. Si vamos y calculamos el SNR, ¿verdad?, el logaritmo base 10 de 50 entre infinito, va a ser menos infinito. Para irnos acostumbrando un poquito más a SNRs, ¿no? Fíjense en lo siguiente. Un SNR de 0 quiere decir que la potencia en el numerador y la potencia en el denominador aquí serían iguales, ¿verdad? Porque yo sé que el logaritmo base 10 de 1 es 0. Así que si la potencia en la señal y la potencia en el ruido son iguales, pues entonces nos daría un SNR de 0. SNRs positivas quiere decir que la señal tiene más potencia que el ruido, y SNRs negativas quieren decir que el ruido tiene más potencia que la señal, algo que normalmente no queremos. Ahora, para hacer algo un poquito distinto, pero no mucho más distinto, quiero que repitan el problema, pero cambiando el ruido, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos la misma señal, pero en vez de tener ruido blanco hasta infinito, esto se llama ruido blanco limitado en banda, ¿verdad? Band limited. Así que vamos a suponer que la amplitud del ruido es 0.01, pero solamente llega hasta 1000 Hz. Calculen en este caso la SNR de X de T. Pueden usar, ¿verdad?, en este caso podrían invertir esto y sacar RNN, pero lo más sencillo en este caso para calcular la potencia de N va a ser integrar SNN, ¿verdad?, integrar el Power Spectral Density. Así que calculen la potencia de S, calculen la potencia de N y calculen el SNR, el Signal to Noise Ratio. Terminen esto entonces antes del lunes.